Buenos días a todos. Soy Rodrigo Díaz, profesor del Instituto Superior Joaquín B. González, a cargo de la materia Territorios 4 del quinto año del Profesorado Superior en Geografía. Es lo que sería el comienzo del recorrido de la materia, una de las primeras clases que, bueno, teniendo en cuenta el contexto global ya por todos conocidos, nos ha obligado a buscar otras alternativas de enseñanza, en este caso como lo es la virtualidad. Así que bueno, estamos acá como para empezar un poco a conocernos. Yo les comento que soy egresado de la institución, egresado del Joaquín B. González allá por el año 2014. Después hice una licenciatura en enseñanza de las ciencias sociales en la Universidad de San Martín, en donde tuve como docente a otros profesores que también están compartiendo con ustedes la carrera del profesorado. Y actualmente me encuentro finalizando una maestría en Sociología Política Internacional en la Universidad de 3 de Febrero, en donde estoy en la etapa, no sé si difícil o fácil, pero de redacción de tesis, que es lo que me separa ya bueno, de obtener ese título. Más allá de pergaminos y de números que no hacen mucho, la idea es invitarlos en este primer video a hacer una primera aproximación a la materia, como para después poder llevar adelante un recorrido bastante interesante a lo largo de la cursada. Lo primero que yo les quiero comentar, les quiero decir, es que lo que tenemos delante nuestro es de por sí una materia que está en el último año del Plan Nuevo de Estudios y que como tal es una materia que llega a presentarnos dos recortes territoriales que por lo general siempre quedan como más atrasados o que quedan para lo último, básicamente. ¿Sí? O sea, uno siempre cuando llega a esta instancia dice, bueno, ahora me toca Territorios 4, me toca hablar o me toca estudiar África y me toca estudiar Oceanía, pero siempre es algo que nos genera más preguntas o más dudas que certezas, porque lo primero que surge es, bueno, ¿qué vamos a ver cuando veamos África y cuando veamos Oceanía, como si fuesen dos palabras sueltas sin ningún tipo de contenido? Eh, Esto es algo que está bueno para pensar porque, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que pensar cómo estos dos recortes se abordan dentro de lo que fue nuestra formación previa. Todos hemos cursado con mayor o menor éxito el nivel secundario y hemos visto que, si bien nosotros estamos posicionados en otra región totalmente distinta, cuando se analizan los diseños curriculares siempre tenemos que África u Oceanía quedan como una especie de relleno de otros planes, relleno de otros años, y siempre quedan al margen. Son continentes en los que parece que todo está muy lejano, todo queda es muy extraño, es una gran incógnita, a pesar de que tienen una vital importancia para poder entender cuáles son los procesos que en la actualidad se están desarrollando y que se han desarrollado también en el pasado. En este sentido, si vuelvo a la idea del diseño curricular, nosotros cuando analizamos un poquito los pormenores de los recortes de contenidos que se hacen en nuestro recorrido por la escuela secundaria, vemos que siempre al pensar en lo que es África y al pensar en lo que es Oceanía, se nos hace la idea o se nos vuelca, digamos, se nos muestra un conocimiento que parece ser, o sea, todo se nos presenta como que es algo lejano, algo que es ajeno, ¿sí? Algo que tiende muchas veces incluso a parecer extraño, sobre lo cual hay una especie de desconocimiento general que es bastante importante, ¿sí? Siempre se recurre a pensar en estos espacios como algo en lo que está vinculado con las enfermedades, con el atraso, con las hambrunas, en el caso de África. Y cuando uno piensa en lo que es Oceanía, siempre piensa en lugares paradisíacos, siempre piensa en lo que son los buenos estándares de vida, como si fuesen grandes núcleos o grandes imaginarios que están muy arraigados y que parecen muy difíciles de quebrarse. ¿Sí? Siempre las pequeñas recurrencias que nosotros tenemos cuando hacemos la enseñanza dentro de lo que es el nivel medio, precisamente se refiere siempre a eso. O sea, uno habla de África, habla de Oceanía y lo primero que trae como ejemplo es, bueno, alguna guerra, alguna pelea entre etnias, o sea, son todas referencias como muy lejanas
y que tienden a minimizar la importancia vital que tuvieron y que tienen estos dos continentes dentro del desarrollo de las sociedades actuales y de los procesos contemporáneos, sobre todo del capitalismo. En ese sentido, repito, se nota que existe una gran falta es una carencia en dos sentidos. Por un lado es una carencia respecto a lo que son los espacios curriculares propios. Lógicamente no estoy pidiendo que en ningún año de la secundaria se dedique pura y específicamente la geografía a analizar geografía de África o geografía de Oceanía, pero sí sería bueno pensar más adelante, o que nosotros en nuestro futuro rol de docente, que es para lo que nos estamos formando, podamos introducir de a poco algunos casos específicos, algunos análisis que son de vital importancia y que siempre dentro de lo que es la docencia se recurre como a una especie de itinerario que nos lleva de un punto al otro, pasando siempre por los mismos casos, sin cambiarles el enfoque. Esto el tema del enfoque, haciendo un paréntesis, creo que es por todo sabido que es resultado de lo que es la producción geográfica con un fuerte carácter eurocéntrico. Recordemos que ellos fueron, entre comillas, los que hicieron los viajes de exploración, o al menos lo que los libros dicen, porque más allá de eso sabemos que hay otras sociedades, otras etnias que han podido hacer viajes de exploración mucho antes que la sociedad europea, pero sin embargo los primeros que tuvieron la posibilidad de dejar asentado, dejar escrito el testimonio de sus conocimientos, de sus pensamientos, siempre fueron aquellos que formaron parte del viejo continente, lo que se llama el viejo continente. En este sentido, toda la geografía propia de la producción europea, de la producción eurocentrista, tiene ese enfoque, tiene un enfoque que parte de lo que cuentan ellos de otros, lo que cuentan ellos de terceros, y esa historia contada, esa geografía que se cuenta, que se construye a ojos ajenos, es lo que hoy por hoy nos termina resultando en gran parte el producto que nosotros vemos, que es cómo nos cuentan la geografía, o qué es lo que nosotros percibimos de la geografía, sobre todo de estos dos espacios que son, digamos, son olvidados, son espacios geográficos que quedan olvidados para el conocimiento general de la población. En este sentido, partamos de un punto. La idea del recorrido que nosotros vamos a realizar acá parte de pensar que la geografía no tiene que considerarse como lo que nos pasa siempre a todos los que estudiamos geografía en algún momento, que uno va a la casa y le dicen, ¿estudias geografía? Sí, bueno, y automáticamente te preguntan cuál es la capital de Mozambique, cuál es la capital de Ruanda, y uno dice, se queda pensando, pero eso no era geografía. Ahí hay un gran problema, que es lo que respecta a los enfoques tradicionales de geografía, que es lo que siempre nos han enseñado, y lo que aún hoy, me hago cargo de lo que digo, siguen subsistiendo grandes focos de este tipo de enseñanza, así que atiende más hacia lo memorístico, hacia la enumeración, y que no profundiza mucho, sino no profundiza mucho lo que realmente debería profundizarse. Por eso les digo, dentro de este espacio curricular, la idea es invitar a ustedes, bueno, a todo el que se quiera sumar, a pensar estos espacios desde otros enfoques, a pensarlos desde una cuestión mucho más integral, desde algo mucho más renovado, algo que no se limite solamente a hacer un muestrario de cosas, ni que se limite digamos, a pensar en esos imaginarios como lo único posible. Sí, es cierto que África tiene muchísimos problemas estructurales, pero no podemos reducir esos problemas estructurales a una idea única de que eso es así, porque es así y no se puede cambiar. ¿Sí? No podemos ser deterministas, no podemos ser reduccionistas en este tipo de espacios, y la idea de esta materia precisamente es plantearla con un enfoque que cambie totalmente el eje. Corrernos de la idea de lo que es contar o interpretar la geografía de África y la geografía de Oceanía, desde lo que serían enfoques más tradicionales, para pasar a pensarlos desde otro punto en el cual tengamos en cuenta cuáles son los múltiples procesos que están atravesando hoy, y
cómo eso fue, cómo se originó, cómo se sostienen hoy y cuáles son las expectativas que nos quedan a futuro, porque esto no es algo que se haya configurado hace 500 años y siga funcionando de la misma manera hoy, sino que ha tenido sus matices, ha tenido sus particularidades y bueno, la idea es salirnos un poco de esa posición cómoda en la cual sería enseñar África desde una situación tranquila de decir, bueno, el relieve es tal, el clima es tal, la población es tal y ahí termina el análisis. Y en ese sentido, la idea es cambiar un poquito la forma de pensar. Yo les voy a mostrar, acá me separé unos libros. La idea no es que esto se convierta en una demostración de si tengo libros de África y Oceanía o no, sino como para pensar esto. ¿Ven? Siempre, un poquito grande el libro, ¿sí? Siempre, esta es la idea que se nos presenta por lo general de lo que es un continente tan vasto como lo es África. ¿Sí? Uno se puede ir a una librería y encontrar que lo que vemos acá adentro es imágenes, ¿sí? De flora, de la fauna, de los ambientes, de los biomas. ¿Sí? Parece que el continente africano fuese algo que no es más que relieve, que no es más que clima, ¿sí? Y que no es más que los animales que lo componen. ¿Sí? Es el típico libro que puede encontrarse arriba de la mesa de cualquier biblioteca, que sirve más como para recreación visual, y esa es la idea precisamente a la cual vamos a ir hacia lo contrario, hacia la dirección completamente contraria, que no es quedarnos con la imagen, quedarnos con algo simple, sino profundizarlo. ¿Sí? Acá mismo tengo otro, este es una especie de cómic que encontré una vez, que lo que hace... Retomamos entonces lo que les decía, esto es un pequeño libro que lo que hace es reconstruir lo que fue el viaje de Joseph Conrad cuando escribió En el corazón de las tinieblas, que es como una primera aproximación crítica a lo que iba ocurriendo, los maltratos de parte de los colonizadores a las poblaciones nativas y no deja de tener un carácter fuertemente descriptivo, pero la idea en ese entonces era ya empezar a mostrar las primeras problemáticas y luego, bueno, tenemos ya el producto más eh, acabado en este sentido, que son los libros fotográficos que desarrolla Sebastián Salgado, en donde lo que hace es abordar de una manera mucho más crítica, a pesar de que no dejan de ser fotografías, las aproximaciones acerca de los continentes. En este sentido, entonces, y para no redundar, cosas que nos tienen que quedar en claro en esta primera etapa es, primero, que nosotros nos vamos a encontrar con una falta de espacio propiamente dicho de estos dos contenidos a nivel medio. En el nivel de la enseñanza media es muy difícil poder encontrar casos de estudio u orientaciones que nos permitan guiarnos hacia la profundización de esos contenidos. Todos hemos pasado por esa etapa y la verdad que cuando llegué al momento de la formación profesional, siempre África y Oceanía fueron como dos vacíos. Asia también, a pesar de que Asia es un continente importantísimo en ese aspecto, pero parece ser que todo siempre se centra en un recorte mucho más pequeño, que es Europa y América, y no mucho más. Entonces, bueno, la idea es que nos quede claro tres cosas. Cuando nosotros vayamos al currículum, siempre nos vamos a encontrar con un espacio pequeño destinado a estos continentes. La idea no es que a partir de mañana uno pueda llegar a enseñar todo en base a África y Oceanía, pero sí tener las herramientas necesarias como para poder ampliar la manera en la cual uno enseña la geografía, no limitarse siempre a los mismos casos, como por ejemplo, no sé, mundo bipolar, Guerra Fría, el conflicto entre Israel y Palestina, que si bien son cuestiones importantes, podríamos abordar las mismas problemáticas o las mismas cuestiones desde otros aspectos que puedan enriquecer mucho más y que disparen interrogantes mucho más amplios en los chicos que digamos, lo que están viviendo hoy por hoy es algo totalmente novedoso y ellos están ávidos de conseguir cualquier tipo de información o cualquier tipo de enseñanza que los saque de lo que habitualmente ellos siempre ven. Entonces, en ese sentido, la tarea también pasaría por renovar un poco el rol del docente. ¿Sí? Lo primero es eso, pensar en esa línea. Lo segundo
es recordar esta idea de lo que es el imaginario o los imaginarios que ha generado una producción geográfica muy eurocentrista, en donde siempre la descripción, esto igual ya lo vamos a ver en las clases sucesivas, siempre la descripción se hace a partir del otro, ¿sí? Se construye al otro desde una posición bastante cómoda, en la cual esa constitución de esas subjetividades lo que ha promovido es que al día de hoy tengamos grandes imaginarios que pesan sobre estos espacios curriculares y sobre el conocimiento del ciudadano de a pie, como se le dice, del conocimiento vulgar de que siempre relaciona continente, automáticamente lo dispara hacia ideas de enfermedad, de atraso, pobreza, hambre. La idea es partir de otro enfoque totalmente distinto. No podemos obviar la producción eurocentrista, la podemos tomar como punto de partida, pero sí profundizarla a través de una bibliografía y a través de una serie de casos que nos van a llevar en dirección totalmente contraria, ¿sí? Partir de una postura que desde una especie de análisis de sur a sur, ¿sí? Es cambiar la lógica de esa enseñanza. Y en tercer lugar, y esto sí es importante, es que a lo largo del recorrido de esta materia y a lo largo de estos videos, estos encuentros que nosotros tengamos, es pensar en la idea de la transdisciplinariedad. Muchos hablan de esta idea de ir moviéndose por distintas disciplinas, pero la realidad es que es algo que para poder concretarlo es necesario tener tener la posibilidad de desplazarse cómodamente entre esas distintas disciplinas que nos pueden servir de sustento. Entonces este espacio en particular nos va a servir para eso. Si vamos a tener aportes desde las distintas ciencias sociales, vamos a tener aportes de la sociología, de la filosofía, lógicamente siempre centrado en lo que es la geografía. Vamos a tener una importante carga epistemológica para conocer cuáles son, o digamos, cuáles fueron las corrientes principales, cuáles son las corrientes principales a nivel geográfico, cómo se ha pensado desde siempre el conocimiento geográfico, pero no para retomar espacios de otras currículas acá dentro de la carrera de Joaquín, sino como para entremezclar un poco esa idea de conocer más de la geografía, haciendo en el mismo momento geografía, pensando para enseñar a los chicos la geografía de una forma más renovada, mucho más amplia y con un conocimiento que nos permita tener seguridad sobre lo que estamos haciendo y convicción sobre lo que estamos armando, ¿sí? Entonces es esa falta de contenido que vamos a tener que plantear en algún momento. Por otro lado, el tema de salir de lo reduccionista de los imaginarios eurocéntricos. Y en tercer lugar, vamos a estar siempre trasladándonos en un eje que nos permita abordar esa tan mentada transdisciplinariedad. Hasta ahí es algo que esa manera de introducción. La idea de esta primera parte, nosotros vamos a empezar con el continente africano, que es el más extenso en este aspecto como para trabajar, y es el más diverso, puesto que dentro de él podemos tener, digamos, no regionalizaciones, porque si bien existen, estaríamos también limitándonos a compartimentos de estanco, pero sí a pensar en distintos ejes, ¿sí? Pensar en lo que es cómo se puede analizar el espacio del África subsahariana, cómo se puede analizar el espacio norafricano o incluso el sur del continente africano con los procesos de conformación del territorio de lo que hoy conocemos como Sudáfrica, que han tenido una carga social bastante importante. En ese sentido, la idea es traer al diálogo una serie de intelectuales a lo largo de la cursada, una serie de pensadores, pero que no solo se limiten, como les digo, a ser originarios de lo que sería Europa, sino pensar en esta intelectualidad propia del continente africano, en lo que los africanos tienen para contarnos de su propia percepción respecto a los procesos que han atravesado. ¿Sí? No son pocos, ya para la próxima clase yo les voy a subir un texto de Akile Mbembe, que es un sociólogo, filósofo camerunés, el cual vamos a trabajar en profundidad,
solo como punto de partida, pero esto es dejar bien en claro que cuando nosotros pensemos en el continente africano tenemos que tener la idea de que es una población que ha sufrido procesos de colonización, y no solo de decolonización, sino un proceso profundo de deconstrucción o desconstrucción, mejor dicho, del sujeto en sí. O sea, Europa, en sus procesos de colonización, de conquista, de exploración, ha tendido no solo hacia lo que es el maltrato por ser sutil en cuanto a los pueblos originarios, a los nativos africanos, sino que también ha tendido a deconstruir a ese sujeto, o sea, a romperlo, a convertir al habitante del pueblo africano en alguien que no tenía cultura, según siempre los parámetros europeos, alguien salvaje, alguien que es totalmente ajeno, ¿sí? Entonces, tenemos que retomar esa idea, repensar esa idea, y lo vamos a hacer partiendo de un bagaje que nos va, de una intelectualidad propia del continente africano, que es lo que nosotros vamos a traer a colación en las próximas clases, y no pensar que en esas ideas reduccionistas de que la historia de África la escribieron otros, más allá de que eso tenga un cierto porcentaje de realidad, pero también pensar que en ese proceso de colonización y en ese proceso de desconstrucción de los sujetos africanos ha permitido o ha generado que con el paso del tiempo las voces de los pensadores africanos sea siempre postergada, sea siempre dejada de lado, y que recién ha empezado a tener importancia a partir de los procesos de descolonización en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, eso es muy importante. África no es algo que está totalmente vacío de conocimiento, o sea, en los imaginarios siempre se piensa como que es algo atrasado, como que es algo salvaje. Entonces es la idea de romper un poquito eso. Hay producción intelectual muy importante, y hay producción que nos va a permitir a nosotros hilvanar todos los contenidos dentro de esta materia. Si podemos hablar incluso hasta de corrientes filosóficas que son propias de los pensadores africanos, propias del sentir africano, y que nos van a permitir llegar a comprender a nosotros estos procesos que Hasber podría denominar como los de multiterritorialidad, como hoy nos podemos encontrar en un continente africano con procesos que son propios de la expansión de la globalización, de la llegada del capitalismo neoliberal, y cómo eso ha configurado territorios africanos en los cuales pueden convivir en una especie de espacio dual territorios ampliamente desarrollados con territorios sumidos en la pobreza extrema, y a la vez que tengan rasgos propios de lo que sería tanto la europeización que han sufrido, como a su vez la segunda oleada capitalista globalizatoria, que es la que trajo a la americanización. O sea, cómo todo eso fue formando lo que a nosotros nos decían hace mucho tiempo para Argentina el crisol de razas. Hoy raza ya es una palabra casi en desuso, pero poder comprender las multiterritorialidades propias que se generan dentro del continente africano, y a su vez, de cierta manera, cómo eso conlleva una hiperculturalidad, ¿sí? Cómo se produce tantas modificaciones en el entramado de las culturas propias de los pueblos africanos, que hoy por hoy nos permiten tener una mezcla de múltiples ascendencias, múltiples influencias dentro de lo que es el análisis cultural de estos espacios. En ese sentido, lo que tenemos que pensar también a continuación es que, más allá de plantear una intelectualidad, más allá de plantear una filosofía, de pensar en estos imaginarios, de romper estos imaginarios, lo que no podemos dejar de analizar es todas las problemáticas que los han atravesado a lo largo de la conformación, ya sea desde el descubrimiento moderno, entre comillas, del territorio africano hasta la actualidad, porque, como les dije, son de vital importancia para poder entender la situación global actual. Hay muchos teóricos, hay muchos, incluso a nivel docente también,
geógrafos que piensan que el continente africano es algo que está totalmente por fuera del proceso de globalización, y eso es algo totalmente erróneo, ¿sí? No se puede pensar en globalización, no se puede pensar en una sociedad como la que tenemos, tan desigual como la que tenemos en la actualidad, sin entender que todo eso nos retrotrae a los procesos desarrollados desde los viajes de exploración primero y de conquista después de las potencias de antaño europeas. O sea, tenemos que pensar que desde lo que es los primeros intentos y las primeras concreciones luego de lo que es el comercio o la trata de personas, el tráfico de esclavos, hasta en la contemporaneidad la idea de la extracción constante de materias primas, la transformación de la matriz productiva de la mayoría de los países que vamos a estar analizando, pensada no en lo que es la subsistencia o el autoabastecimiento de la población en sí de los países, sino cómo se va cambiando la matriz productiva hacia algo que apunta hacia el mercado exterior, ¿sí? Cualquier semejanza con lo que nos está ocurriendo a nosotros en la actualidad con el proceso o con lo que nosotros conocemos como sojización no es pura coincidencia. Vamos a encontrar que hay muchos países africanos que son o que su condición se ve agravada por estas resultantes y por el hecho de transformar esas matrices productivas hacia algo pensado al mercado externo, hacia la exportación y no a la propia subsistencia de la población, lógicamente, y claro está, siempre con el visto bueno de los gobiernos de turno, que ya vamos a ver las características de ellos más adelante, así como también las empresas transnacionales que están muchas veces en connivencia con el gobierno y que permiten en ese sentido cristalizar una situación que es beneficiosa para otros o que ha sido siempre beneficiosa para otros y perjudicial para los propios, y perjudicial para los propios ciudadanos. Entonces, lo primero de todo es, no podemos, saquémonos de la cabeza que África queda fuera de la globalización. ¿Sí? Eso se lee mucho hoy por hoy, que te dicen, no, África está fuera de la globalización. En ese sentido, no lo podemos pensar. ¿Sí? Directamente la idea es, si África estuviera fuera de la globalización, solo como ejemplo, cómo se podrían sostener algunas industrias, principalmente como la que tiene que ver con la tecnología celular, cómo se podrían sostener sin el abastecimiento de materias primas que se extraen dentro del continente africano. O sea, África es partícipe, sujeto, participante de la globalización desde una posición totalmente desventajosa, claro está, pero que siempre lo ha sido, ha puesto desde los cuerpos de sus habitantes hasta el sustento de su suelo para poder abastecer a este motor imposible de frenar que es el capitalismo actual. Entonces, en primer lugar es eso, ¿sí? África es parte integrante del proceso de globalización, eso tengámoslo en claro, como para poder entender cuáles son las lógicas que desde allí nos han llevado hasta el día de hoy. ¿Sí? Me voy a tomar un mate porque está complicado. Ahí va. Aparte de paso nos hace acordar que estamos en el aula tomando un mate porque si no es como que queda hablarle a un teléfono, es complicado. Ahí va. Bien. En segundo lugar, otra de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta o que vamos a pensar es el fenómeno de las migraciones, que es algo que nosotros vemos hoy por hoy en todos lados, incluso con la aparición de esta pandemia se empezaron a pensar en estas ideas de que, bueno, si la pandemia afecta solamente al continente europeo, no sería ilógico pensar una migración de retorno y cómo retomarían, incluso si esa migración de retorno se ampliara hacia los ciudadanos europeos, cómo esos ciudadanos europeos serían recibidos en un continente en donde sus habitantes, sus migrantes han sido continuamente rechazados. ¿Sí? Eso es una idea que ya también clases más adelante vamos a abordar, pero considerar a las migraciones como otra problemática fundamental de lo que nosotros entendemos para el proceso del análisis del espacio geográfico africano contemporáneo. Por otro lado, tema de las religiones, algo que es también de vital importancia, sobre todo la puja que existe en varios países entre lo que es
el catolicismo y el islam. Y vamos a hacer hincapié, bastante a menudo respecto a lo que es cómo se entiende o cómo se considera a esta religión en la actualidad. ¿Sí? Sabemos que el Islam es una religión que se está expandiendo sobre el territorio africano, pero que esa expansión no es neutra o no es inocente, sino que se realiza a través de múltiples procesos que no han dejado de lado dentro del inventario de las acciones territoriales a lo que son las guerras étnicas, a lo que son las pujas por el territorio, a lo que son los exterminios, desplazamientos que, digamos, alimentan a la vez a las migraciones internas, pero tener en cuenta que hoy por hoy no se puede pensar África o no podemos atravesar el espacio de esta materia sin analizar lo que es el Islam y sin analizar a lo que sería el África árabe. Son dos aspectos en los cuales que Islam y árabe ya sabemos que no es lo mismo, pero son dos cuestiones que no podemos dejar de pensar, que no podemos dejar de analizar y que son importantes para entender el mundo contemporáneo y los procesos que se desarrollan en el mundo contemporáneo. Ya veremos cómo globalización, cómo capitalismo, cómo migraciones y cómo Islam se entremezclan en un híbrido que nos va a permitir interpretar procesos como, por ejemplo, los ataques terroristas en Europa, el recrudecimiento de la violencia simbólica y de la violencia estructural contra los musulmanes, e incluso el rol que están teniendo desde lo que son iglesias católicas hasta otro tipo de credos más vinculados con lo evangelista, en la construcción de identidades y en la construcción básicamente de territorialidad sobre el territorio africano. Esto es una cuestión importante. También tenemos que tener en cuenta que, y acá me extiendo también hacia Oceanía, por más que la vamos a dejar de lado por un momento, el tema de la importancia de los pueblos nativos, de los pueblos originarios, de las etnias que han estado, ¿sí? Siempre al igual que nos ha pasado con la enseñanza de la geografía argentina, de la historia, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales en Argentina, parece que se hiciera un vacío, incluso hasta homologado por el Estado respecto al reconocimiento de las etnias originarias y de los pueblos originarios también, y que en este caso en África también vamos a tener como una especie de invisibilización, una especie de segregación, tanto social como territorial, de lo que son aquellos que conformaron las sociedades africanas, incluso invisibilización respecto a lo que son los reinos antiguos. Esto no es ese desierto, como decía Roca, o un personaje más contemporáneo de nuestra sociedad que hablaba de las campañas del desierto. Esto nunca fue un desierto, ¿sí? en el sentido figurado de la palabra, sino que hubo muchos reinos previos que tuvieron un gran desarrollo, que tuvieron una buena expansión y una buena organización social y económica, pero que con la llegada del europeo al territorio africano han sido continuamente disminuidos y con el paso del tiempo invisibilizados, a pesar de que ciertas reminiscencias quedan en el territorio, como ya sea tradiciones, desde las tradiciones a lo que son algunas edificaciones de antaño. ¿Sí? Pero la idea es pensar en recuperar un poco estas etnias que por lo general han tratado por este pensamiento colonizador de ser invisibilizadas o bien corridas del eje. Otra cuestión que es importante y que no podemos dejar de lado, más teniendo en cuenta el contexto actual, es un tema que va a ser tratado en profundidad, que es el rol de la mujer dentro del territorio africano, sobre todo vinculado o haciendo una comparación, mejor dicho, en lo que se vincula a las regiones subsaharianas y a lo que sería el África árabe. Si tenemos fuertes contrastes dentro de este aspecto, en donde tenemos roles desempeñados por la mujer de vital importancia y por otro lado tenemos sociedades en las cuales prácticamente también tratan de invisibilizar a la mujer. O sea, no solo es
que lo convierten en una desigualdad de género propiamente dicha, sino que también es algo mucho más complicado por las regulaciones, por las leyes que existen que hacen que esta diferencia se profundice, y que es algo que sí se está trabajando a partir de los movimientos feministas. Los movimientos feministas es una temática que también nosotros vamos a abordar desde una perspectiva, como les dije, propia de las sociedades africanas. Veremos que movimientos feministas no es una única corriente, sino que epistemológicamente tienen una carga totalmente distinta, unas intencionalidades totalmente distintas, pero que siempre han apuntado a tratar de pelear por esa igualdad, o sea, digamos, es lo que nosotros estamos pensando hoy en la actualidad. O sea, los movimientos feministas africanos tienen, como les dije, particularidades totalmente distintos con los movimientos feministas occidentales, y partiendo de ese punto, de esa diferencia, lo que nosotros vamos a hacer es reconstruir estos movimientos para poder entender un poco mejor de qué manera podemos pensar el movimiento feminista a nivel global. Entonces, esta va a ser una especie de agenda de lo que nos va a llevar tengo acá un apunte, de lo que nos va a llevar a lo largo del año por este recorrido. ¿Sí? Repito, a partir de ahora lo que nosotros vamos a hacer, lo que yo les ofrezco a todos aquellos que quieran ver este video, aquellos que quieran sumarse, es corrernos de una posición cómoda. ¿Sí? De ahora en adelante, el profesor con el cual tuve el agrado de compartir mi formación, que estaba a cargo de la cátedra de África previamente, siempre decía que tener la materia de África un viernes de 8 a 10 de la noche era algo así como leer la sección policiales del diario Crónica, pero bueno, lamentablemente la idea es salirnos de esa geografía cómoda, salirnos de lo memorístico, de lo repetitivo, de lo que ya todos sabemos, de lo que es neutro, del contenido ingenuo, y empezar a pensar desde un enfoque que nos va a llevar a entender los pormenores. O sea, vamos a pasar por momentos en los cuales lo que vamos a analizar, lo que vamos a interpretar, va a ser una información cruda, va a ser una información bruta, si se quiere decirlo, en el sentido de que lo vamos a analizar, lo vamos a pensar y nos va a resultar chocante. Si hay muchas cuestiones vinculadas sobre todo con la extracción de recursos, vinculado con la linealidad que existe entre colonialismo y neocolonialismo, que uno lo va a leer o lo va a pensar y lo primero que vamos a ver o lo que nos va a decir es, pero esto no puede ser que siga pasando, y lamentablemente sí va a seguir pasando. Son procesos que se están dando actualmente, pero que, como por ejemplo, en la zona donde se extrae el mineral que se utiliza para la industria de los celulares, el hecho de que la explotación se realice con niños pequeños y que esos niños pequeños los meten por decirlo, como en minas que están cavadas casi al tamaño del chico para que pueda realizar la extracción, y que esa mano de obra no la pone el país de origen, sino que están organizados como para que esa mano de obra se abastezca de población capturada de la trata de personas de países linderos. ¿Sí? O sea, este tipo de procesos, yo siempre digo, podemos contarlos o podemos quedarnos en esa geografía, en ese análisis cómodo, pero que no lo mencionemos no significa que pase, y en ese sentido la idea es profundizar estas cuestiones. ¿Sí? No podemos no enseñarle a un chico del secundario, a un estudiante del secundario, que el teléfono que tiene en la mano tiene todo un proceso por detrás. No podemos no enseñarle cuáles son las diferencias que existen entre, sobre todo en África árabe, entre el hombre y la mujer. No podemos dejar de pensar por qué hoy por hoy muchas veces se confunden los términos de Islam con el terrorismo, a pesar de que esto carezca de sustento. ¿Sí? Entonces la idea es salirnos de la geografía cómoda, salirnos de esta situación de estar sentados tranquilos leyendo cosas que no nos generen ningún tipo de alteración, y empezar a pensarlo desde el lugar mismo donde se produce. ¿Sí? Es la mejor manera de poder encarar este proceso,
y entender cuáles son las cuestiones que nos están atravesando, ¿sí? Vamos a trabajar entonces, como le dije, migraciones, nos vamos a centrar en neocolonialismo, vamos a ver la temática de las nuevas guerras, que esto a nivel de relaciones internacionales es una cuestión interesante para pensar los procesos que se están desarrollando actualmente. Vamos a profundizar en la idea de lo que es lo árabe, entre comillas, o sea, cómo se construye esa subjetividad y a la vez buscarle a todo esto un giro didáctico, ¿sí? Cambiarle un poquito la cara a la enseñanza tradicional que nosotros hemos recibido, cambiarle un poquito a la cara a la enseñanza que nosotros hoy estamos desarrollando y pensarlo con una mayor profundidad, ¿sí? No pensarlo como algo aséptico, como algo que no esté o que no pueda generar en algún estudiante la posibilidad de reflexionar sobre la situación que está pasando y tratar de investigar o generarle que el estudiante pueda dedicarse a investigar por su cuenta cuáles son los procesos que hoy por hoy nos atraviesan. Eh, Más allá de eso, lo que les quiero decir, y como último, para no abundar, porque creo que ya llevamos un poquito más de media hora, la idea es que en el próximo video, yo ya les subí el material en la clase, la idea es que en el próximo video podamos trabajar una línea o empezar a trabajar la línea, empezar a pensar la línea que nos va a llevar desde los antiguos reinos africanos hasta llegar a lo que es el proceso de colonización, a lo que fue el reparto del continente africano, porque básicamente fue eso, el reparto entre cinco potencias europeas, y eso lo vamos a contrastar con el trabajo del sociólogo que les mencioné anteriormente, con Achille Mbembe, sumándole a otro pensador más que, como Franz Fanon, que nos van a permitir entender el doble proceso, no solo el proceso de colonización territorial, sino también el proceso de colonización cultural que se ha desarrollado sobre este continente. Así que bueno, esto creo que es todo por hoy. Les agradezco que me hayan aguantado todo el tiempo que estuve acá hablando frente a la cámara. Tengo una mosca que no me deja de dar vueltas alrededor, pero bueno. No les quito más tiempo. Les agradezco que hayan estado acá llegando al final. Y bueno, calculo que en breve estaremos ya subiendo el próximo video como para darle a esta materia un poquito de dinamismo. No se olviden de agregarse, de sumarse al Classroom, ¿sí? A la sala que tenemos preparada para ir subiendo los materiales y las producciones de ustedes. Y bueno, estamos en contacto. Así que bueno, buen fin de semana.